¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, todo chido. ¿Tú, Yankel, cómo andas? Muy bien. Qué Bueno, bueno. pues hola a todas y a todos. Vamos a comenzar con, esta es la, ¿qué? Cuarta sesión Ujú. en línea del curso sobre la Sagrada Familia. Vamos a empezar hoy con el capítulo sexto, que es el más largo de todo el libro. Y yo creo que por eso anticipo que nos va a tomar dos sesiones, ¿no? Si no es que tres, pero depende de cómo avancemos. Bueno, antes de empezar, como siempre me presento, soy Ángel Peralta. Eh, Esto es Paralelo, un podcast de teoría crítica y crítica de la economía política. Y del otro lado está Pablo. Hola a todos, todas. Bienvenidos también el día de hoy a la sesión de este curso. Y como dice Yankel, pues yo soy Pablo Valle. Y el día de hoy no solamente tendremos esta sesión, esta explicación a la que nos abocaremos en unos minutos, sino que también, como siempre, tendremos una sección de comentarios del público al final de la exposición. Entonces, nos acompañan el día de hoy pueden ir dejando sus comentarios en el chat y los leeremos al final. O si quieren al final, saben ustedes que pueden tomar uso de la palabra y comentar aquí y discutir con nosotros cualquier cosa, de cualquier tema que ustedes consideren importante, ¿no? Ya sea que tengan preguntas sobre la lectura, sobre el tema, si tienen una aportación que hacer al grupo, o discutir directamente con alguna cosa que digamos nosotros, nos dicen, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, también se vale. Siempre son bienvenidos a hacer polémica en este espacio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, les recuerdo que pueden ir al YouTube a ver las grabaciones de todas las sesiones, ya sea que estén aquí o nos vean después en el YouTube. Sepan que las grabaciones ya están disponibles ahí y las pueden revisar. Entonces vayan, dense una vuelta por ahí, denle un like al video, compártanlo en sus redes sociales, sigan a Parelio en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todos los lugares donde nos encuentren. Y ya saben que estamos siempre dispuestos a entablar discusión con quien quiera acercarse, ¿no? Entonces, te regreso la palabra, Yankel. Vale. Antes de empezar, yo quería como hacer tocar algunos puntos que se tocaron la vez pasada y que creo que podrían ser precisados eh, mejor, pues, ¿no? El primero es el que estábamos ahorita hablando Pablo y yo antes de empezar, que es que la edición que estamos trabajando ahorita, bueno, además de la de Acal, que les pasamos en primer lugar, es la edición a cargo de Manuel Sacristán. Y la traducción como tal es de Pedro Escarón. Y es de Grijalvo, entiendo, ¿no? Ok, entonces esa es la primera observación, ¿no? Para no hacernos bolas con las referencias y las páginas. Entonces la que estamos trabajando ahorita ya, independientemente de que nos apoyemos externamente en la de Acal, es esta de eh, Manuel Sacristán, Pedro Escarón, pues, ¿no? Eh, Eso por un lado. Luego por otro, eh, quería abundar un poco sobre lo de el platonismo que hablábamos la sesión pasada, porque me acordé y ahorita que estamos haciendo eh, homenaje a nuestros profesores fallecidos, ¿no? Que se acaban de cumplir 10 años de que falleció José Ignacio Palencia. Bueno, a propósito de eso me acordé también de una clase de Enrique Jules Picone, que era especialista en Heráclito, en pensamiento griego en general, pero en Heráclito en específico, porque me acordé de una clase particular que él nos dio donde nos precisó eh, que cuando Platón hablaba de el lugar en donde estaban las ideas, decía topos hiperuranos. O sea, usualmente entendemos que se refiere al topos uranus, o sea, el lugar que está en el cielo, ¿no? Pero la expresión es topos hiperuranus, ¿no? O sea, el lugar que está más allá del cielo. Con esto quiero decir que la expresión así de hiperbólica de Platón da lugar a entender que es una expresión abiertamente metafórica, o sea, que el realismo de las ideas no es un realismo físico, pues no es que hay un lugar donde literalmente están las ideas, ¿no? Sino que es
realismo metafísico, lógico, como se le quiera decir, pero que tiene que ver con su consistencia conceptual antes que con su existencia eh, empírica, si se le quiere, no sé cómo llamarle, exterior, pues, ¿no? Meramente exterior. Entonces me acordé, ¿no? Que la precisión que hacía Enrique Hülse era que la expresión de Platón es topos hiper Uranus, ¿no? Eh, Luego, en segundo lugar, un poco para apoyar la idea de que Marx estaba yendo por el lugar equivocado cuando hablaba de la encarnación del género, cuando en realidad la filosofía sí habla, ¿no?, de instanciaciones respecto de las ideas y de las esencias, habla en términos de la diferencia específica. Esto lo voy a, o sea, para mí es claro que es claro para Platón, claro para Aristóteles, ¿no? Y para Hegel, pero es sorprendente que también es claro para Feuerbach, ¿no? Entonces traje aquí un par de citas, bueno, una cita en realidad, es una cita en dos partes, donde Feuerbach habla de la encarnación, entre comillas, o de la instanciación literal de las esencias en los individuos, y vamos a ver a qué se refiere explícitamente Feuerbach, ¿no? Entonces miren, ay, no se ve. No se ve, ¿verdad? Se ve chiquito, por lo menos yo sí lo veo. A ver, No sé déjame ver si si alguien nos aquí quiere regalar en el chat si eh, lo ven o no. espérame. Está en la... No lo voy a tener que leer aquí directamente. Tengan Aquí paciencia, está. aquí los problemas técnicos abundan siempre. ¿Puedes por lo menos ver en qué empieza el párrafo? Sí, dice, pero por otra parte, Ah, ok, ok. por más penetrante, etcétera, Ujú. etcétera. Dice, pero por otra parte, por más penetrante que sea el autor, desde el comienzo procede de manera no crítica al omitir formular la siguiente pregunta. Se refiere a un comentarista de Hegel. Ese comentarista presumiblemente consideraría que Hegel es la encarnación de la filosofía. Entonces, a cuento de eso empieza esta discusión. Dice Feuerbach, es posible entonces que la especie, solo se realice de manera absoluta en un solo individuo, el arte en un solo artista, la filosofía en un solo filósofo. Por tanto, esta pregunta es la pregunta principal. Pues, ¿de qué sirven todas las pruebas que demuestren que este hombre es el Mesías si yo no creo en absoluto que aparezca un Mesías que deba aparecer ni que pueda aparecer nunca? Por eso es que al omitir plantear esta pregunta implícitamente se presupone que debe existir y que existe un Dalai Lama estético o especulativo, una transustanciación estética o especulativa, un juicio final estético o especulativo. Pero es justamente esta presuposición la que contradice la razón. Dice Goethe, solo la suma de los humanos conoce la naturaleza, solo la suma de los humanos vive lo humano. Qué profunda esa palabra y mejor aún qué verdadera. Solo el amor y la admiración, el respeto, en definitiva el sentimiento hacen del individuo la especie. Igual que cuando transportados por la belleza y la cordialidad de una persona exclamamos es la belleza, el amor, la bondad mismas. Pero la razón, celosa siempre del nihil novis sub sole, nada nuevo bajo el sol, de Salomón, nada sabe de una encarnación real y absoluta de la especie en una individualidad determinada. Es decir, cuando decimos que algo es la encarnación de la belleza, el amor, nos expresamos metafóricamente, es lo que está diciendo Feuerbach, ¿no? En términos racionales, no es una expresión real, pues, ¿no? O literal. Sin duda, el espíritu, la conciencia son la especie existente como especie. Pero el individuo, el órgano del espíritu, la cabeza, por más universal que sea, está siempre marcado por una nariz determinada, puntiaguda o roma, fina o gruesa, larga o corta, recta o curva. Todo lo que acontece en el espacio y en el tiempo debe plegarse a las leyes del espacio y del tiempo. El Dios término, pongo la otra parte del... Se erige en guardián de la entrada del mundo. Autolimitación, tal es la condición para entrar. Lo que es siempre real, solo es real como algo determinado. La especie, otra vez insisto en el término, la especie en su plenitud encarnándose en una individualidad única sería un milagro absoluto. Una supresión abstracta de todas las leyes y de todos los principios de la realidad sería en síntesis el fin del mundo. Es evidente que a esto se debe la creencia de los apóstoles y de los primeros cristianos en el cercano fin del mundo. En el cercano fin del mundo estaba íntimamente ligado con su fe en la encarnación. Bueno, en fin.
a mí me parece bastante profundo lo que está diciendo aquí, por lo menos muy inteligente lo que está diciendo Feuerbach, ¿no? Él está diciendo que nadie pues acepta en términos racionales que sea posible, ni siquiera los apóstoles, la encarnación de la especie. Con esto quiero señalar dos cosas. Que ni siquiera Feuerbach le atribuye a Hegel esa creencia, ¿no? Y en cualquier caso, ya que estamos hablando de ella, no se trata de la creencia de la encarnación del género en un individuo, sino de la especie en un individuo, ¿no? Entonces eso es lo que quería enfatizar para que no, se apreciara más el error de Marx, ¿no? El error conceptual, pues, que a mí se me hace un poco grave, pues, ¿no? Porque no es solo como malinterpretación, sino como comprensión de los conceptos generales en filosofía, ¿no? Y el otro es sobre el mito, ¿no? Que la otra vez salió a colación, sobre la tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Bueno, lo menciono nada más porque les hablé del libro, ¿no? Y al rato que salga a colación voy a leer el fragmento, pero este es el libro donde Gustav Müller se llama el autor. Aquí tengo habla del el origen de la leyenda o del mito de la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Y al rato que sea ocasión de tocar el tema, les leo el fragmento, ¿no? Bueno, entonces tengo otras cosas, pero no, creo que no son tan relevantes. En fin, si quieren podemos empezar a entrar en materia. No sé si quieres decir algo, Pablo, sobre lo que acabo de comentar. No, yo creo que ya podemos ir directamente al texto. Ok. Bueno, el texto, eh, el primer parágrafo es como un preludio, ¿no? Al desarrollo concreto y específico que Marx va a hacer de su crítica contra Bauer, ¿no? El parágrafo el capítulo es sobre la crítica absoluta, ¿no? O sea, un poco ironizando, está diciendo que los otros autores de los que nos hemos encargado son como encarnaciones menores, puros atributos, ¿no? Todavía no tiene lugar esta encarnación a la que se refiere Feuerbach, ¿no? Esta encarnación del absoluto en un individuo, que según Feuerbach tendría que significar el fin del mundo, porque rompería todos los esquemas espaciotemporales, ¿no? Entonces este apartado, irónicamente, Marx se refiere como la crítica absoluta, es decir, que la crítica, ¿no? La idea de la crítica encarna literalmente en su defensor más, ¿cómo decirlo? Más férreo, pues, ¿no? Que sería Bruno Bauer. Y luego el primer parágrafo es como un proemio, pues, ¿no? Como una introducción al planteamiento, o más bien al ángulo desde el cual Bauer va a percibir la tarea de la crítica, ¿no? Y como les había comentado, no sé si creo que fue en la segunda sesión, uno de los motivos que desató la gota que derramó el vaso, ¿no? Para la redacción de la Sagrada Familia fue el texto de Bauer, dos textos, ¿no? El de la cuestión judía y otro que se llamaba el género y la masa. Aquí el primer parágrafo se llama Espíritu y la masa, haciendo alusión irónica a ese texto de Bauer que se llama El género y la masa. En El género y la masa, Bauer quiere criticar a Feuerbach. Y entonces un poco lo que él está criticando salió en el número 10 de la revista, ¿no? Creo que en septiembre del 84, pues, ¿no? Entonces, lo que hace ahí Bauer es un poco hacer una crítica en contra ya les había contado esto de la enarbolación de la masa proletaria como agente de la transformación del mundo, ¿no? Entonces, su argumento de Bauer, que les decía que a mí me recuerda un poco a los de la teoría crítica, ¿no? Es que la masa no tiene una posición crítica privilegiada, ¿no? Tal que le permita superar las contradicciones del mundo, ¿no? Dado que se encuentra enclaustrada por su propia atomización, si eso tiene sentido. O sea, cada individuo está enclaustrado en su propia función abstracta del todo y su dependencia salarial la vuelve a la masa vulnerable
ante las políticas reaccionarias del Estado. Pues, o sea, va a decir que sí. Básicamente, para caricaturizar un poco el argumento, es que la masa va a decir que sí siempre y cuando tenga trabajo, ¿no? Entonces les había leído un poco, les leí un fragmento que decía que el trabajador manual se encuentra encerrado en una función abstracta, etcétera, ¿no? Entonces, el argumento de Bauer es que la crítica no es una preocupación, y la crítica y la emancipación respecto de la realidad no es una preocupación inmediata de la masa, ¿no? La masa, como digo, está encerrada en su propio egoísmo, y Bauer lo que dice es que para hacer avanzar a la sociedad, la crítica tiene que dirigirse en contra del egoísmo de la masa. O sea, abiertamente la crítica no recoge, o sea, no es como en Marx, ¿no? Que la crítica, diríamos, recogería el, el espíritu inmediato de transformación que está, el ánimo inmediato de transformación que hay en la masa para elevarlo a su autoconciencia. No es esa la posición de Bauer, sino al contrario, es destruir o atacar el interés inmediato de la masa para redefinirlo, ¿no? No para elevarlo, sino para redefinirlo, para destruirla como masa, pues, ¿no? Y bueno, entonces el otro objeto de crítica de Bauer es Feuerbach, ¿no? Porque Feuerbach pretendería superar la enajenación religiosa por medio de la conciencia de que todas las perfecciones divinas son las mismas que el individuo puede encontrar en su relación masiva, ¿no? Entonces, digamos que para Bauer, Feuerbach, más bien el socialismo, la defensa de la masa sería como un Feuerbachismo de izquierdas, algo así, por decirlo así, ¿no? O un Feuerbachismo aplicado, ¿no? Entonces, ese es en ese tenor, pues, ¿no? Que Bauer critica a Feuerbach y a la masa en su texto del género y la masa. Les había leído también otra parte muy interesante, por lo demás, donde Bauer critica a Feuerbach por hacer aparecer el concepto de ser genérico, que es la idea de la esencia humana en cuanto a especie, ¿no? En cuanto a especie como realidad sensible, ¿no? ¿Entiendes así? Que hace aparecer ese concepto, y esa era una idea muy interesante, como una representación religiosa ella misma, ¿no? Como una obra de arte, pues, ¿no? Como una especie de apariencia estética que sirve como compensación del hecho de que la realidad sigue siendo fragmentada. Entonces ahí sería como una especie de arte kitsch, si se quiere incluso, ¿no? Como simplemente da la apariencia de reconciliación, pero el concepto de Feuerbach, pero en realidad no hay un trabajo crítico que permita en realidad hacer avanzar a la sociedad, pues, ¿no? Entonces es un poco el planteamiento de Feuerbach, perdón, de Bauer, y es el planteamiento que Marx va a decidir atacar, ¿no? Lo que Marx va a atacar es justamente el hecho de que sea posible, en general, ¿no? O más allá de los detalles, lo que va a criticar es el hecho de que sea posible siquiera elaborar una conciencia crítica si no es en atención al movimiento y al interés de la masa, ¿no? Como que si no existe esa correlación entre el interés de la masa por su propia emancipación y la conciencia crítica, entonces la crítica está sacando sus premisas de ningún lado, pues, ¿no? Es como, ¿a qué viene esto? Pues, ¿no? Es un poco la idea de Marx. Entonces, el punto es que la crítica de Bauer, la crítica tal y como metódicamente está definida en Bauer, tiene un punto o padece de partir, o tiene un punto de partida abstracto, ¿no? Ese sería un poco separado. Y es de ahí donde se va a agarrar, ¿no? Porque entonces es de ahí donde va a caricaturizar esa separación como una hipostasación, ¿no? De el concepto de crítica, como si se tratara de una entidad aislada que genera dialécticamente o hegelianamente, ¿no? Si se quiere así, en caricatura, pues, genera su propio antagonista, que sería la masa, ¿no? Entonces, ese planteamiento, esa crítica es lo que permite perfilar, ¿no? Lo que va a ser la discusión concreta sobre la cuestión judía, ¿no? Aquí, para este punto, Marx ya había escrito La cuestión judía, que entiendo que fue en 1843,
creo que por diciembre, ¿no? Por ahí lo escribió, como respuesta inmediata del texto de Bauer, que se llama igual La cuestión judía, que lo escribió también en el 43, pero en el primer semestre, ¿no? Entonces lo que entiendo que están haciendo en de nuevo aquí en la Sagrada Familia, es regresar, pero ahora sobre una contestación que hizo Bauer a las críticas que le llovieron y que tienen que ver básicamente con su confusión entre la emancipación política y la emancipación social. Entonces aquí Marx un poco lo que va a hacer es explicar esa confusión en función del punto de vista abstracto y dialéctico que asume Bauer en su antagonismo con la masa, ¿no? Es decir, debido a ese antagonismo, es que ese antagonismo lo obligó, lo orilló a confundir el concepto de emancipación política con el de emancipación social, ¿no? Entonces, bueno, vamos a avanzar sobre este primer parágrafo. No sé si nos dé tiempo de avanzar sobre lo demás, porque además hay que decir cosas preliminares sobre la cuestión judía, ¿no? Eh, y antes de cederle la palabra a Pablo y antes de empezar propiamente, solamente quiero decir que a mi juicio, este es de los textos, esta parte del texto es de las mejor trabajadas del libro. ¿No? Porque se ve inmediatamente que tiene una familiaridad con lo que está diciendo Bauer literalmente en sus escritos, ¿no? A diferencia de los anteriores que, como ya les comentaba, se ven hombres de paja, se ven así como proyecciones eisegéticas, raro, ¿no? Todo muy raro. O como generalidades que uno no sabe bien a cuento de qué vienen, ¿no? Como que más bien tienen la intención de caricaturizar a los amigos de Bauer para llegar a Bauer, pero en particular, Marx aquí sí exhibe como un conocimiento profundo, bueno, no sé si profundo, pero por lo menos sí conoce la materia que está criticando, ¿no? Que es a saber el planteamiento de Bauer, ¿no? Entonces quiero enfatizar eso, ¿no? Aquí sí se ve muy claramente que conoce de primera mano y de cabo a rabo el texto que está criticando. Eso no quita que sigue repitiendo críticas un poco infundadas sobre Hegel, pero bueno, en fin, volveremos sobre eso eh, en su momento, ¿no? No sé si quieras decir algo, Pablo, antes de empezar. Únicamente que, si bien, como hemos visto en las sesiones pasadas, los textos anteriores de Marx terminan siendo hombres de paja de sus interlocutores, eh, e incluso si aquí tomara respecto a Bruno Bauer alguna opinión que no fuera justa con lo que el texto baueriano dice, es muy importante que intentemos rescatar de lo ya leído el objetivo que Marx ha construido y que va a desplegar aquí en contra de Bruno Bauer, ¿no? Que es de nuevo su crítica hacia lo que sería el hegelianismo o el idealismo en general, ¿no? La noción de que estos sujetos, la crítica crítica, Bruno Bauer y consortes, lo que han hecho es otorgarle a algo que han creado ellos mismos la batuta de la dirección de sus reflexiones, y que es porque han entregado a eso que es su propio producto el derecho de dirigirlos, es que, o en la medida en que han hecho Mm. esto, han vituperado de una realidad sensible, patente, de la inmediatez de la situación de vida de las personas, ¿no? En el texto sobre el amor, por ejemplo, en el capítulo tercero, yo sé que a Yankel no le gustó para nada. Ya discutimos por qué en su momento. Pero lo que hace, digamos, Marx ahí es llamar la atención sobre cómo la naturaleza del cuerpo humano, la disposición física de la persona, ya lo informa sobre la existencia de cosas más allá de él que no son únicamente producto de su pensamiento, ¿no? Eh, Llamando la atención de nuevo a la corporalidad de los sujetos, y después ya no será la corporalidad del sujeto, sino las luchas o por las problemáticas sociales
que van creando estos misterios de París, en su opinión, ¿no? Cuando dice, ya el señor Schelliga no se da cuenta que los socialistas ya han investigado estas cosas y por lo tanto ya no son misterios. Ahí está diciendo básicamente lo que para la crítica aparece como una cuestión misteriosa, aparece para el socialismo como una cuestión económico-política, como un fenómeno de la sociedad capitalista contemporánea, de la modernidad, y que es en esos términos donde tenemos que pensar la cuestión. Y aquí contra Bruno Bauer va a hacer valer estas dos cosas, la sensorialidad de los sujetos y la dimensión de las problemáticas en nivel económico-políticas, para regresar sobre la discusión que ya tuvieron en los textos sobre la cuestión judía, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver de nuevo indicaciones que a mí me parece son muy ricas acerca de la misión socialista, de lo que significa una emancipación humana, de lo que es una lucha emancipatoria en contra de una lucha, no recuerdo cuál es el término que pone aquí en Política. la discusión, política, perdón. Entonces, eso nos aclara a nosotros en gran medida qué significa la dimensión política del marxismo que se está formando, ¿no? No únicamente qué significan las categorías de la crítica que se está realizando, sino ya cómo tendría que tomar forma un movimiento que se aboque a criticar la realidad en su práctica y no únicamente en su teoría, ¿no? Ok. Eh, bueno, entonces, eh, ya entrando propiamente al cuerpo del texto, ¿no? La idea de Bauer, ¿no? Bueno, la idea de Marx, de lo que está haciendo Bauer, es que la oposición entre la crítica y la masa en Bauer se vuelve absoluta o se vuelve más marcada. Insisto, yo en Bauer sí veo ese aristocratismo del que lo acusa Marx. En los otros textos yo no lo veo tan claro, pues, ¿no? Sí podría yo discutirlo. En Bauer sí se ve muy claramente, ¿no? En Bauer sí se ve que el objeto de su crítica, abiertamente y explícitamente y literalmente, es la masa, pues, ¿no? Eh, entonces, lo que dice en principio Marx es que al, al volver a la crítica objeto absoluto o sujeto absoluto en Bauer, ¿no? La masa se vuelve su objeto absoluto de crítica, ¿no? Aquello en contraposición con lo cual tendría que regresar a sí misma, ¿no? O sea, caricaturizando un poco ahí la lógica dialéctica hegeliana, ¿no? Eh, entonces, un poco ahí lo que quiere, hay un pasaje con el que podemos entrar en materia, que dice en la página 88, es una cita de Bauer, y Bauer dice, la masa creía hallarse en posesión de muchas verdades para las que no necesitaba esclarecimiento alguno, pero una verdad solo se posee por entero cuando se la sigue cabalmente a través de sus demostraciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que está criticando es que la masa, su concepto, su noción estereotípica y digamos, chata que tiene del Bauer de la masa, ¿no? No tiene, eh, tiene, digamos, representaciones, vamos a decirlo así, pero no verdades, ¿no? Aunque la masa se crea en posesión de verdades que están a su favor, ¿no? En cambio, él, contra esa suposición de verdad, dice, la verdad solo se posee cuando se sigue cabalmente en el curso de la demostración, es decir, que es necesaria la exposición, la crítica para que esa verdad salga a la luz, ¿no? Una exposición, una crítica, un desarrollo que la masa no ha elaborado y en el que no ha trabajado, ¿no? Entonces, en este punto, Marx mete eh, una objeción que es en parte estoy de acuerdo y en parte no, ¿no? Dice, para el señor Bauer, inmediatamente después de la cita, dice, para el señor Bauer, como para Hegel, la verdad es un autómata que se demuestra a sí mismo. El hombre tiene que seguirla, al igual que en el caso de Hegel. El resultado del desarrollo real no es otra cosa aquí que la verdad demostrada, vale decir, llevada a la conciencia. Eh, yo estoy de acuerdo con eso que dice Marx en el sentido de que, y creo que Marx lo explica muy bien, ¿no? Que cuando
eh, la crítica, o el punto de vista aristocrático de Bauer piensa que la masa debe ser eh, elevada a la verdad, ¿no? Y destruida como masa, ¿no? Eh, Gracias al trabajo del crítico, entonces la verdad se vuelve algo completamente ajeno al proceso reflexivo que podríamos tener los que integramos la masa, por decirlo así, ¿no? Se vuelve algo así como una cosa por fuera de nosotros, de la que se nos informa que estamos mal, ¿no? Y de la que en función de esa información deberíamos de adecuar nuestro comportamiento, etcétera, ¿no? Eso o volvernos críticos cada uno de nosotros, ¿no? Críticos teóricos. Entonces, esa separación, esa decisión, creo que Marx la ve muy bien, ¿no? O sea, que no hay una, ni siquiera en los términos, y es aquí donde estoy en desacuerdo con Marx, porque ni siquiera en los términos de Hegel, la verdad tiene ese tipo de vida, pues, ¿no? Sino la verdad es espíritu en la medida en que las autoconciencias se encuentran en ella por la actividad reflexiva de todas y el hacer de todos práctico incluso, que le da sentido a esa reflexión, ¿no? O sea, en Hegel la noción de verdad es más viva y más rica, pues, de lo que lo está presentando aquí Bauer, pues, ¿no? Como una actividad puramente intelectual de alguien, de un aristócrata, pues, que está separado de la masa. Y lo que me interesa aquí rescatar de Marx es que Marx también, como Hegel, diríamos, aquí esta asociación no le gustaría a este Marx joven, ¿no? Pero como Hegel, Marx ve también que la verdad tiene que ver, sobre todo las verdades políticas y etcétera, espirituales, de carácter espiritual, tienen que ver también con el hacer de todos, ¿no? O sea, no es algo que pueda ser impuesto desde fuera. Ahora, con lo que sí ya no estoy nada de acuerdo es con la representación del carácter como autómata, pues, ¿no? Como si fuera como caricatura puede ser, ¿no? Pero literalmente eso ni siquiera lo vería en Bauer, pues, ¿no? Pero bueno, no, creo que quieres decir algo tú, Pablo, ¿no? Más bien quería que continuara con la explicación, pero también quería hablar un poco más acerca de la naturaleza de la idea en Hegel, ¿no? Eh, que si podemos abordar un poco eh, el error en el cual caería este primer Marx al considerar que la idea y el espíritu son cosas puramente intelectualistas o puramente desprovistas de una relación con la vida de las personas en Hegel, ¿no? Porque a mi entender, lo que Hegel estaría diciendo, por ejemplo, en textos como la fenomenología, sería justamente que es el hacer, en las ediciones del Fondo de Culturas Tun, ¿no? El verbo en alemán, el Tun, el hacer, de todos como una referencia recíproca entre todos los miembros de una totalidad orgánica, el que justamente produciría esta, eh, digamos, esta dimensión de la conciencia que sería el espíritu, ¿no? Ya no únicamente como conciencias individuales, sino como autoconciencias que están intentando reconocerse en sus instituciones. Y eso sería la vida espiritual, por así decirlo, ¿no? La vida de la cultura, la vida de la historia, de la vida de un pueblo, ¿no? Pero aquí, en esta clase de críticas, que no solamente vemos en Marx, sino que se han hecho, por desgracia, eh, muy difundidas, se asume que la idea a la cual se refiere Hegel sería otro completamente distinto de esta vida práctica de las personas, ¿no? ¿En qué sentido Hegel eh, vería la relación entre la idea y la vida cotidiana de la gente, ¿no? Yo creo que eso sería como lo que me gustaría que abordaras un poco más, Yankel. Ok. No me pides poco. este, sí, yo creo que un sesgo interpretativo que tienen los jóvenes hegelianos y muy marcadamente Marx es pensar que Hegel reduce la vida del ser humano a la vida de la autoconciencia o de la conciencia, pues, ¿no?
Y eso es, o sea, en un sentido es algo que hace Hegel, pero es algo que lo hace por método, en el sentido de que lo que le interesa en la fenomenología es probar el saber de la conciencia y su certeza, y si esa certeza se equipara con su verdad, etcétera. Ya sabemos todo eso, ¿no? Fenómenos todos esos que son de conciencia, pues, ¿no? Son fenómenos de la conciencia. Eso de ninguna forma, ni siquiera lógicamente implica que el ser humano sea solo conciencia o que sea casi como una entidad que solamente es consciente. De hecho, si uno lee la fenomenología, más bien al revés, la conciencia implica fenómenos como la vida, como las pasiones, como, qué sé yo, el, no solo la relación teórica, pues, ¿no? Hace parte de la conciencia, sino también la relación incluso consuntiva en un nivel muy animal, si se quiere verlo así, ¿no? Implica una relación de conciencia en el sentido que implica un sujeto que se diferencia del objeto y que tiene de alguna forma certeza de que las cosas están ahí, ¿no? Entonces, en ese plano, por un lado, el reduccionismo al término conciencia es metódico, lo cual no implica un reduccionismo ni metafísico ni ontológico de que el ser humano sea una entidad puramente teórica, que es lo que quiere implicar un poco Marx, ¿no? Y todos ellos. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, el otro punto es que cuando Hegel habla, por ejemplo, muy particularmente en autoconciencia y en razón, ¿no? Habla de autoconciencia y de razón, habla del momento en que nos volvemos objeto de nosotros mismos, ¿no? Nos entramos a la realidad, pues, nos volvemos cosas sensibles, ¿no? Y no solo sensibles, sino institucionales, ¿no? Y no solo institucionales, sino nos volvemos instituciones que son además objetos de relación y de reflexión para los demás, ¿no? Cosas contra las cuales los otros se pueden oponer, estar de acuerdo, etcétera, pero no solamente ya como meras fuerzas físicas, sino como realidades que se han institucionalizado y enajenado o vuelto exteriores, mejor dicho, ¿no? Externalizado en la realidad, ¿no? Entonces, es muy amplio el término de conciencia, es decir, hay una reducción terminológica, pero conceptualmente el término es más amplio de lo que lo presupone Marx, ¿no? Eso diría por un lado, pero por otro, todo este proceso, pues, ¿no? En el que la conciencia alcanza la certeza de sí mismo en su realización sensible, práctica, política, de todas esas dimensiones, ¿no? Todo ese proceso es como estructuralmente es lo que Hegel llama el concepto, ¿no? Es decir, diferenciarse de sí mismo y regresar a sí mismo desde esa diferencia, ¿no? Entonces, todo el reto filosófico es entender que ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento en el que yo tengo certeza de mí, o solo puedo tener certeza de mí cuando una vez después de haberme exteriorizado, y esto no quiere decir que yo tenga un interior esencial, ¿no? Que se conserva en la exteriorización, al contrario, lo que quiere decir es que no me conozco más que exteriorizándome, pues, más que sacando a la luz lo que soy. Es decir, ese interior no preexiste antes de que yo lo vea en la exteriorización, ¿no? En mis errores incluso, pues, ¿no? Yo solo puedo ver lo que soy cuando ya la cagué, ¿no? Entonces, cuando ya, no importa lo que yo haya pensado que eran mis objetivos, ¿no? Ni mis intenciones, cuando sale a la luz todas las consecuencias, todas las tendencias inconscientes, todo es esa lata de gusanos, ¿no? Como dicen los gringos, es ahí que me doy cuenta quién soy, pues, ¿no? Y eso extrapolándolo a entidades colectivas también, pues, ¿no? Entonces, ese estar fuera de sí, ¿no? Es desde lo cual me tengo que darme cuenta que eso soy yo, ¿no? Y de alguna forma redefinir mi identidad en función, insisto, cuando digo mía, hablo de yo, de Yankel, pero también hablo de entidades colectivas, ¿no? De definir mi identidad en función de esa exteriorización. Todo ese proceso es el concepto, ¿no? O sea, a eso se refiere Hegel con un movimiento conceptual, de concepción, de dar a luz, pues, ¿no? De salir a la luz, de manifestarse y de reconocerse en esa manifestación. Ahora, eso es
por lo que atañe el concepto. Y eso es lo que significa también para Hegel la razón. La razón, integrada ya en este reconocimiento conceptual, es el comportamiento que ya en función de ese reconocimiento trata de organizar la realidad en función de lo que yo soy, por decirlo así, ¿no? Entonces, si la autoconciencia es el De ahí momento en que... que, Ujú, disculpa, de ahí que la razón devenga una razón que ve leyes, ¿no? ujú, Que en la reconstrucción del concepto va encontrando esas, ¿cómo se dice? Ciclos o esas repeticiones constantes, ¿no? De las cuales luego puede formular leyes y puede claro. describir sus diferentes, el complejo de relaciones que la conforman y cómo están articulados cada uno de sus miembros de manera distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, o sea, la razón, como la define Hegel, es la autoconciencia que se ha vuelto objeto para sí misma como autoconciencia, ¿no? De manera que, o sea, si la autoconciencia es simplemente el proceso por el cual me exteriorizo y me doy cuenta de que ese coso que no reconozco soy de hecho yo, ¿no? Esa es la autoconciencia y en ese momento soy autoconsciente, por eso todo el capítulo de autoconciencia es como muy traumático y desgraciado y desdichado y nadie es feliz ahí, ¿no? Eh, si todo en ese proceso es muy traumático, el proceso de la autoconciencia, en cambio en la razón dices, bueno, ok, eso soy yo. Entonces voy a organizarme mi acción en función de esto que soy, ¿no? Insisto, extrapolémoslo también a entidades colectivas. Entonces la razón es la identidad del ser y del concepto, o del concepto en la realidad, el concepto realizado, ¿no? Entonces aquí el problema es otro, ¿no? Aquí el problema es si la realidad se puede organizar en función del concepto. ¿Mm? Y ese es el problema de la razón. Lo que hay de racional en el mundo es su organización conceptual, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo Pablo la vez pasada de la organicidad, ¿no? Lo que hay de racional en la investigación sobre el capital es, por ejemplo, ¿no? Si encontramos su organicidad, pues, ¿no? Si eso tiene algún sentido conceptual, ¿no? Que sería distinto a una etapa del capital o del capitalismo en el que solo somos autoconscientes de que esto es capital, pues, ¿no? Que podríamos a lo mejor pensarlo en función de la teoría socialista con la que está trabajando Marx, ¿no? Digamos, en ciernes, pues, ¿no? Naciente. En cambio, ya en el capital, podríamos decirlo, si queremos seguir con este esquematismo, que se trata ya de la razón del capital, pues, ¿no? Es decir, de ya de la organicidad descubierta como principio conceptual de, al que en función del cual se organiza la realidad, pues, ¿no? Pero insisto, hay que tener en cuenta que todo esto es como muy vivencial, o sea, concepto no es una entidad mental. Insisto, ya debería quedar claro esto, ¿no? Concepto es este movimiento que nos conduce a la autoconciencia. Y la razón es este movimiento que desde el concepto, desde este reconocimiento, organiza la realidad. Entonces ahí hay varias facetas de esta organización y también toda razón podría verse como todo el fracaso, ¿no? Por organizar la realidad en función de ese concepto, ¿no? Ahí Hegel incluso anticipa muchas de las críticas que le hacen los postmodernos, porque lo que le dicen es que cómo pretendemos reducir la realidad al concepto, y pues sí, justamente todo el capítulo de razones que es un pedo, ¿no? O sea, no necesariamente hay una adecuación inmediata entre el concepto y la realidad. El paso de razón que observa a la razón que actúa quiere poner de relieve eso, ¿no? Que la realidad empírica inmediata no se adecua ni sistemática ni orgánicamente a las pretensiones del concepto, ¿no? Incluso ahí en ese capítulo sobre de la fenomenología, eh, creo que queda muy claro también de dónde o en dónde acontece el concepto de crisis para Marx, por Mm, ejemplo, ¿no? Porque el concepto cuando se va a dar cuenta, bueno, cuando se está dando cuenta que nunca se adecua la realidad al concepto, eh, dice Hegel, bueno, hasta ahora hemos tenido un concepto abstracto, ¿no? Pero si queremos avanzar en la construcción de un concepto concreto, debemos incluir como parte del concepto todas las maneras en las cuales falla su adecuación a la realidad, ¿no? Que sería un poco analogándolo con la teoría de la crisis, todas las maneras en las mm, cuales el capital conduce hacia la frustración de sus fines orgánicos al crear, como hemos dicho en las sesiones sobre las teorías sobre la plusvalía, la plétora de capital
y el descenso de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, al ver estas cosas de esa manera, ya tiene más sentido que el concepto no sea una mera construcción abstracta, ¿no? Sino que el concepto ya refleja o intenta reflejar las mismas incapacidades de que el concepto mismo tenga una realidad cabal en la realidad, ¿no? Pero de ahí a ya hablar acerca de la idea y la idea que sea un agente, ¿cómo lo lleva a cabo Hegel? A eso voy. Justamente ahorita diste el paso, ¿no? Justo ahí donde está la inadecuación entre el concepto y la realidad, es donde ocurre, o sea, si la razón es la adecuación entre concepto y realidad, la irracionalidad es la no adecuación, pues, ¿no? Entonces aquí un poco el punto que tú señalas muy bien sobre lo de las crisis, ¿no? Que serían síntomas de esa inadecuación, significarían, pues, en esta terminología, el carácter irracional del capitalismo, pues, ¿no? Justamente por esa inadecuación, su incapacidad de solventar la organicidad que presumiblemente hacia la que tiende, pues, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? La idea, entiendas entonces que todo esto antes de pasar a la idea, conciencia, autoconciencia, razón, concepto, nada de esto son operaciones mentales, mucho menos puramente teóricas. No tiene nada que ver con eso. O sea, esa terminología tiene que ver con acciones teóricas. Es teórico, obviamente es teórico el punto de vista de Hegel, pero porque es filósofo, pero lo que voy es que las cosas de las que está hablando, en términos de su existencia, no son cosas que existan porque existan agentes teóricos, pues, ¿no? Sino que son entidades que para que puedan ser reconocidas teóricamente se les pone esa etiqueta, pues, ¿no? Como de concepto, autoconciencia, etcétera, para entender entonces el sentido que podrían tener teóricamente, filosóficamente. Pero lo que voy es que no, ni razón, ni conciencia, ni autoconciencia, etcétera, son entidades postuladas teóricamente, ¿no? Por lo menos para Hegel. Bueno, ahora entonces paso a idea. Entonces, idea es, al contrario, la adecuación dentro del plano de la razón, es la adecuación del concepto con la realidad, es decir, es la realización de la razón, pues, ¿no? Y en ese en lo que se adecua la realidad al concepto está el plano del espíritu, pues, ¿no? Esto es importante porque no hay una adecuación inmediata, ¿no? Entre realidad y concepto. Una de las premisas de la fenomenología del espíritu es que la adecuación tiene que realizarse, ¿no? Tiene que crearse una realidad adecuada al concepto. Y por eso tenemos que dar paso o dar un salto al plano espiritual, en el sentido de que si la realidad natural, pues, no se adecua, y no tendría por qué, pues, ¿no? Es todo lo que le critican los posmodernos, ¿no? Que por la naturaleza pues no se adecua, no es la pretensión de Hegel, ¿no? No se adecua, si las especies se diferencian y no tiene nada que ver eso con el concepto, ¿no? Si la vida se sigue reproduciendo y no le interesamos para nosotros, pero para nada, ¿no? Qué sé yo, es decir, incluso incluyendo el materialismo ahí, Hegel lo admitiría y diría exactamente, ¿no? El punto es que hay una realidad que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Entonces, esa realidad no se adecua al concepto, pero la racionalidad demanda esa adecuación. Entonces, para que esa adecuación se produzca, tiene que producirse una acción que genere esa realidad, ¿no? Y esa es la acción espiritual. Por eso entonces damos el paso entonces a las dimensiones pues políticas, éticas, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la realidad de la acción humana o la realidad que crea la interacción social, ¿no? Entonces en ese plano, la razón, no inmediatamente pues tampoco, pero la razón es donde encuentra su elemento en el espíritu, pues, ¿no? Lo que quiere decir es que solo el espíritu, por más intentos fallidos que tenga, sería el único que tendría la capacidad de crear esa adecuación de la realidad con el concepto, a saber, la idea, ¿no? Y es muy interesante porque en la ciencia de la lógica, antes de la idea teórica, está la idea práctica. Y ahí también es muy interesante porque lo que dice, de alguna forma, es que, ahorita me estoy acordando como de medio de memoria, pues, ¿no? Pero un poco lo que dice es, lo que quiere sugerir con eso, pues, ¿no? Es que las certezas, que después son las certezas teóricas, ¿no?
de que la verdad es la adecuación entre la realidad y el concepto, eh, es producida primero por la praxis, por la práctica, pues, ¿no? Y que en ese plano es reconocida. Ahora que posteé la entrevista que le hice bueno, que yo y mis compañeros le hicimos a Palencia, me acuerdo mucho de una pregunta que yo le hice a Palencia, eh, sobre si el concepto de espíritu significa la realidad humana producida por todos y cada uno, ¿no? Y que esa realidad es la que también tiene una densidad material, pues, ¿no? Por decirlo así. ¿En qué se diferencia el concepto de espíritu del de praxis marxista? Y Palencia me dice, pues si lo pones así, de nada. No, anótenle, ahí ya tenemos la solucionada las antítesis existentes entre el marxismo y el hegelianismo. Ya aquí venimos a solucionar las discusiones fuertes de esta tradición filosófica. El núcleo duro, sí. Del cisma. Bueno, entonces ese es el punto, ¿no? Entonces que la idea práctica, y te insisto que es interesante que Hegel la ponga antes de la idea teórica en la lógica, pues, ¿no? Y antes de la idea práctica está el ser genérico. Creo que la vida, no sé si hay un capítulo de la vida, no me hagan caso de eso, pero está el ser genérico, pues, y la organización como vital, pues hay como un vitalismo previo a la idea práctica, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no? La idea es esta completa, por decirlo así, o plena adecuación entre concepto y realidad que ha sido producida gracias al espíritu, ¿no? Y bueno, aquí también aprovecho para decir que Hegel tiene muy alta opinión de la noción de verdad como adecuación, pero la adecuación se tiene que entender en este sentido, pues, ¿no? No es una adecuación de mi enunciado con la realidad fáctica, ni descriptiva ni explicativamente, ¿no? Sino es una adecuación de la realidad con la organicidad del concepto. Esa es la, esa es la adecuación a la que se está refiriendo Hegel, ¿no? Entonces no es solamente la adecuación de mi enunciado con lo que estoy diciendo, si la descripción es adecuada, si la mesa es blanca o no es blanca, y si me equivoqué o no me equivoqué, no es eso, pues, ¿no? Sino si la organicidad del concepto, que es la organicidad de mi acción en el mundo, esa es la premisa del concepto, la organicidad de mi propia acción se corresponde con la realidad en la que estoy accionando. Para que se entienda un poco más, creo que podemos utilizar el ejemplo del dinero en el capitalismo, ¿no? Que es el que pone Marx en el capítulo 1, que solamente cuando aparece el dinero, la realidad de la mercancía pertenece a su concepto, ¿no? Porque solamente en el dinero se despliegan completamente las contradicciones existentes entre el valor de uso y el valor de cambio. Solamente con el dinero, o más bien, solamente en ese momento se da la producción generalizada de mercancías que hace posible que el dinero aparezca como dinero mundial, además, ¿no? Del capítulo tercero. Entonces, esa sería como la adecuación de la cual estaría hablando Marx en el Capital, pero en la cual podríamos entender también a Hegel, ¿no es cierto? Solamente cuando se da en la realidad ciertos usos y costumbres, prácticas humanas, relaciones entre individuos y instituciones, entre naciones y demás cosas, es que se puede jugar ahí la realización del concepto como idea, ¿no? Sí, el ejemplo es magnífico, ¿no? De hecho, porque entonces sí, todo el punto es ¿no? Si la realidad en la que yo estoy accionando, cada uno de nosotros, en cuanto a entidades vivientes y que somos conscientes de nosotros mismos, somos un concepto. En la terminología de Hegel, eso somos. O sea, sería técnicamente a eso se refiere. Ese esquema conductual es el concepto. Y solo hay una adecuación de la realidad con el concepto y viceversa, pues en la medida pues en que la acción mía, de mi grupo, de mi colectivo, de mi pueblo, de lo que sea, se corresponde con la realidad en la que estoy accionando. Hay una organicidad, ¿no? Eh,
Y justamente el ejemplo que pone Pablo es bueno, ¿no? Por ejemplo, si en el intercambio, si hay algo que limite al intercambio masivo de objetos, es la ausencia del dinero, vamos a decirlo así. Entonces, la acción del dinero entonces permite que fluya ese intercambio de mercancías, ¿no? O que circulen los excedentes o como se le quiera decir. Entonces, en ese momento, a pesar de que ulteriormente se puedan describir otras contradicciones, en ese momento hay una adecuación, pues, ¿no? Sí, el ejemplo es muy bueno. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Eh, pero, insisto, quiero que se reparen que para Hegel toda esta terminología tiene una connotación vivencial, que en la lógica se vuelve teórica, ciertamente ahí es donde más teórica se vuelve. O sea, que todo eso ya se vuelve como una categoría en la lógica, una categoría del pensamiento. Explícitamente en la lógica se vuelve una categoría del pensamiento. Pero antes de eso hubo toda una deducción en el sentido de demostración, no en el sentido de deducción lógica, sino como lo utiliza Kant, pues, ¿no? Una demostración de cuál es el origen, ¿no? De esas categorías del pensamiento. Entonces ahí también Marx, de hecho, debería estar de acuerdo con eso que hace Hegel, pues, ¿no? Porque lo que hace Hegel es decir, hay un origen vivencial de nuestros conceptos puros. Ajá, y ese origen vivencial está en la fenomenología del espíritu. Cuando ya llegamos al final al saber absoluto, que el saber absoluto no es saberlo todo ni tener omnisciencia, no sé, no es nada de eso. Este, No es como en el yoga donde si alcanzas el grado suficiente puedes levitar y lanzar piedras correcto. con los ojos, rayos por los ojos, cosas así, ¿no? No se habla de eso cuando No se se habla habla de, de eso. de saber absoluto. Uh-huh. Cuando se habla de saber absoluto es ya no relativo. Quiere decir que ya no está condicionada la autoconciencia, ¿no? A la adecuación o no con su exterioridad. Ajá. Sino que ya saber absoluto quiere decir que ya no hay una, eh, una codependencia hacia el exterior, pues, ¿no? Sino que ya la realidad alcanzó su concepto de tal forma que ahora podemos tener la noción abstracta de que el pensamiento y el ser son idénticos, ¿no? Y entonces ya podemos pasar a la discusión de las categorías como entidades puramente lógicas. Y eso es muy interesante de Hegel, o sea, que hay una condición histórica para que podamos hacer eso. No podemos discutir las categorías como entidades puramente lógicas, uno, si no sabemos de dónde vienen y si ese origen no da pie a que podamos discutir la categoría como algo ya idéntico consigo mismo y no como algo diferido de la realidad, porque la realidad simplemente no se adecuaría a ello, porque categoría quiere decir modo de ser, o sea, es decir, por el concepto de categoría inmediatamente alude a la adecuación entre pensamiento y ser. Categoría no es solamente una noción o un concepto mental, pues, ¿no? Categoría quiere decir modo de ser o modos del ser, de tal forma que de inmediato aludimos a esa adecuación. Entonces, si no existe esa adecuación, no podemos hablar propiamente de categorías. Esa sería la idea de Hegel, ¿no? Entonces, insisto, poniéndonos exquisitos, Marx debería estar de acuerdo con eso. Pues yo no veo por qué, cuál es su problema. Pero bueno, en fin, ¿qué ibas a decir, Pablo? Y que también ayudaría también, perdón, disculpen por la reiteración, a argumentar en contra de una vertiente, digámosle, antiintelectualista que puede existir entre ciertas personas que se dicen partidarias del materialismo histórico, ¿no? Ok, Y solamente lo menciono así por breve porque también hemos discutido en algunos momentos las interpretaciones del marxismo vulgar, cuando por ejemplo hablamos acerca de Petras y el posmarxismo, mm, y hablábamos acerca no solamente del marxismo, sino de la teoría crítica, el posmarxismo y el marxismo vulgar, ¿no? Que también tendría ciertas interpretaciones con las cuales discutiríamos. Y en algún tipo de marxismo vulgar se leerían estas afirmaciones marxistas como de que el, es en la praxis donde se crean la verdad, por ejemplo, donde se prueba la verdad, donde se hace eh, un, pues sí, una verdad, eh, eso significaría que Marx desecharía la noción de concepto, ¿no? Que los mm, conceptos serían irreales o que el materialismo histórico tendría que
afirmar un escepticismo del concepto, afirmar que el concepto ni siquiera podría existir, porque es la pura práctica la que guía e indica a el proletariado, en este caso, o las clases en pugna en cualquier Mm, momento histórico, los objetivos prácticos que seguir, ¿no? Y eso se quedaría simplemente en un ujú, antiintelectualismo vulgar, ¿no? Pero sería justamente lo opuesto a lo que Marx estaría llamando concepto, ¿no? Concepto no es estas formaciones abstractas que aquí en ese texto estaría aludiendo, sino sería justamente las formas de vida práctica que adoptan cada una de las agrupaciones humanas cuando intentan solucionar el problema de cómo vivir unos con otros, ¿no? De acuerdo a cómo su razón les manda, eh, adap- adaptar la realidad al concepto para tener la idea de libertad, ¿no? En la mm, historia. Que sería como tal vez el problema con el que sí Marx debate aquí en este texto y que sería interesante discutir, la idea de que esta dialéctica implique una teleología fuerte en una dirección, ¿no? Me parece que Marx en este capítulo, en el apartado uno o en el apartado 2, déjame ver si encuentro la sí, aquí nota. lo tengo, el de las plantas, ¿no? Es en el uno. Sí, 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 sí. Es en el uno. Ahí La página asumiría 89. que el problema con el cual quiere discutir es justamente ese teleología, ¿no? No sé si lo consideres así. Sí, sí, justo. O sea, por un lado yo creo que en Hegel hay una teología, pero también es muy matizada. O sea, es decir, si por teleología vamos a entender que alguien escribió, ¿no? El destino de la humanidad hace mucho tiempo y por alguna fuerza extraña la humanidad lo va a cumplir, ok, es una idea ridícula, ¿no? Y si ese alguien queremos decir que es un dios entendido solamente como una persona que literalmente escribió nuestro destino y por injerencias milagrosas o la divina providencia, lo que sea, eh, vamos a cumplir ese destino, eso es una idea muy caricaturesca, pues, ¿no? Ahora, hay nociones de la teodicea y de la divina providencia filosóficas muy profundas, bueno, y no solo filosóficas, pues, pero que no, lo que quiere decir es que no necesariamente coinciden con esa caricatura, ¿no? Eh, Voy a regresar un poquito sobre lo de la lógica. Ahí, sobre lo del antiintelectualismo, ¿no? Eh, un poco el punto es que llegados nosotros al punto del saber absoluto, cuando ya hay una adecuación entre realidad y concepto, tenemos las categorías del pensar propiamente dichas y la materia con la cual podemos desarrollar la lógica. El problema es que ahora el segundo problema, para otra vuelta de tuerca, es que esa identidad es inmediata, no está reflexionada, no sabemos en qué consiste, pues, o sea, la intuimos, pero decimos, ok, ¿no? Ahora hay que explicarla, hay que dar cuenta de ello, entonces para eso se hace todo el librote de la lógica, ¿no? Por eso Hegel sintió la necesidad de escribir 800 páginas, no, 900, en la edición que tengo, para explicar si eso es real, ¿no? Si esa adecuación es efectiva. Aunque no podemos descartar la posibilidad de que también sintiera la necesidad de torturar a la gente que tiene que leer esas 900 páginas, pero es otro tema, ¿no? Como la broma infinita de Ah, David sí. Foster Wallace. Puede ser. O ambas, ¿no? También puede ser parte de nuestra autoconciencia pasar por ese tipo de bromas. Este, en fin, entonces siente la necesidad, pues, bueno, no solo Hegel, sino él piensa que es una demanda razonable o de la razón demostrar que esa adecuación es tal, ¿no? Entonces, para efectos de eso, ya que la conciencia ya no puede dar más vueltas sobre el asunto, ya agotó todo ese terreno, entonces ya toca entonces a la reflexión teórica. El punto es este, el punto es que las certezas que pueda dar la experiencia espiritual práctica, como se le quiera decir, necesitan ser reflexionadas para que entonces puedan ser validadas, pues como tales portadores de verdad, ¿no? Eso es lo que Marx menciona aquí como Ajá, post-feste, ¿no? Que la conciencia llega exactamente, post-feste a explicar las cosas, que exactamente. sería la referencia a esta metáfora del búho de Minerva de Uh -huh, Hegel, ¿no? La idea de que al final del día Minerva lanza su búho para que durante la noche uh -huh. observe lo acontecido y le regrese por la mañana con las noticias que le informen de qué ha sucedido, ¿no? ¿Qué sucedió? Uh -huh, Solamente cuando el ser se despliega es que puede regresar la conciencia y uh hacer -huh, ciencia y concepto de todo ello, ¿no? claro. Ajá. Entonces, ahora,
la teleología. La teleología está simplemente inscrita, por ejemplo, en este cuento, ¿no? En este planteamiento de Hegel, ¿no? En este drama que Hegel está planteando. La teleología simplemente es la exigencia de que la realidad se adecue al concepto. O sea, ese es el fin, ¿no? Y es el fin puesto simplemente por la necesidad de alcanzar la certeza. Entonces, se trata de una teleología planteada o explicitada por el pensamiento moderno, pues, ¿no? Desde Descartes. O sea, el problema es la certeza. Eh, o la coincidencia de la certeza y la verdad, ¿no? La coincidencia, la concomitancia entre una y otra, ¿no? Esa es la única teleología que Hegel reconoce en todos los planos, incluso incluida la filosofía de la historia, pues, ¿no? Porque esa concomitancia implica también que haya estados que se adecuen a la vida de sus ciudadanos, que garanticen la libertad, etcétera. Es decir, lo que estaba diciendo, ¿no? Que la vida, con mi carácter conceptual en mi actividad, se coordine con el del pueblo en el que estoy viviendo y el del pueblo con el del Estado y el de los estados entre sí, por decirlo así, ¿no? Pues que toda esa serie de conceptos vivientes, ¿no? Se adecuen entre sí, ¿no? El punto que quiero enfatizar es que sigue siendo la misma teleología, no hay otra, pues o sea, la teleología sigue siendo la adecuación entre el concepto y la realidad. No está poniendo, ni siquiera está poniendo una teleología como que a nadie se le ocurra, pues, ¿no? No. O sea, quizá, bueno, no podríamos generalizar, pero tampoco sería descabellado presumir que es una preocupación humana eso, ¿no? La adecuación de mi vida como individuo, como familia, como pueblo, como comunidad, con el contexto en el que estamos viviendo, incluido el contexto natural, pues, ¿no? Cosa que también es relevante para efectos de la crisis climática, pues, ¿no? O sea, esa crisis climática, al contrario de lo que le podrían también acusar a Hegel, que le han acusado de antropocentrismo desbordado, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza conceptual y racional adecuarnos nuestros ciclos de reproducción con los ciclos de reproducción de la naturaleza, pues, si no también es irracional, pues, ¿no? Pensar que vivimos por fuera de ese ciclo, por fuera de esa adecuación, sería irracional, ¿no? Entonces, insisto, si hay una teleología en Hegel, yo no veo que rebase esos límites de esa adecuación. O sea, que está escrita es simplemente su premisa. Podremos cuestionar la premisa. Alguien le podría decir, no, nadie quiere esa adecuación, etcétera, es árbitro. Bueno, ok. Puede ser una materia de discusión, pero a lo que voy es que yo no veo que la teleología hegeliana vaya, incluso la de la historia, vaya más allá de ese problema de la adecuación. Esto me lleva al siguiente punto, que también aquí hay dos conceptos de finalidad que explicitó Kant en la crítica del juicio y que Marx mezcla aquí de una forma horrorosa, pues, ¿no? Porque Kant habla de la finalidad externa y de la finalidad interna. Y la finalidad externa es casi que una superstición. La finalidad externa, y así esos ejemplos pone Kant, dice, es creer que el río está ahí para que las vacas breven y las vacas están ahí para que nosotros las comamos y todo está preestablecido, de alguna forma diseñado, que es un poco como la teoría del diseño inteligente, para que entonces pueda haber una armonía entre todos, ¿no? Ok, entonces alguien puso las cosas en disposición para que, no sé. Entonces como si la correspondencia, ¿no? O la adecuación entre concepto y realidad existiera independientemente de nuestra acción. Es todo lo contrario de lo que está diciendo Hegel, pues, ¿no? O sea, en cambio, por otro lado, está la finalidad interna. Y la finalidad interna no es otra cosa que el impulso que nos lleva a coordinarnos con la realidad, pues, ¿no? Es creo que en la fenomenología le llama la finalidad de la forma, pues, ¿no? A que algo coincida consigo mismo, pues, ¿no? Y el ejemplo que siempre ponen, porque es el paradigmático, es el de una obra de arte, pues, ¿no? O sea, las obras de arte, si tienen una finalidad, es la finalidad de la forma, de que se consumen en sí mismas, de que sean plenas, perfectas en su imperfección, o como se le quiera decir, pues, ¿no? Como que no les falte, aún faltándoles cosas, ¿no? O sea, es un poco no toda, ¿no? Pero un ángulo importante de la estética de Adorno es que no son objetos idealistas perfectos, ¿no? O sea, no es que no tengan fallas y sean una belleza plena,
sino que incluso ahí se mete el inconsciente, la sociedad y imperfecciones, pero el punto también de Adorno es que a pesar de todo eso, pueden alcanzar la belleza, pues, ¿no? O justo por eso, ¿no? Esa es la finalidad interna, pues, ¿no? O sea, el, el hecho de que alguien consuma o alcance la realidad de su autoconciencia, de eso que me di cuenta que soy por mis acciones, lo integro y lo realizo en conformidad. Es finalidad interna. Entonces, aquí un poco lo que está diciendo en el fragmento de la historia Marx, ¿no? Es que la historia sería como el río del que brevan las vacas, ¿no? O sea, que sería como una cosa a la que simplemente los humanos se adecuan sin concurso de su acción, ¿no? Pero entonces ahí el error es doble, porque pues para Hegel la historia es una cosa que se hace por las acciones humanas, o sea, no es algo que tenga realidad por fuera de las acciones humanas, no es algo que pueda por lo tanto someter a las acciones humanas, ¿no? Es, es una realidad a la que tiene una densidad material por encima de los individuos, pero no independientemente de ellos. Esa es la pequeña diferencia. O sea, aunque pueda ser una fuerza colectiva que de alguna forma puede oprimirnos, por ejemplo, un estado autoritario, qué sé yo, o el mismo capitalismo, la misma enajenación capitalista, no es una fuerza que exista sin nuestro concurso, ¿no? Entonces son dos Por cosas ejemplo, distintas. lo podemos poner en términos ya capitalistas como cuando Marx dice que para el capitalista individual las tendencias propias del modo de producción capitalista se le imponen como ley coercitiva en la forma de las leyes de la competencia, ¿no? El hecho de que todos los capitalistas, o más bien el hecho de que para aumentar la plusvalía relativa, el capitalista tenga que introducir tecnología y que esa tecnología reporte un beneficio sobre la tasa de ganancia media de un momento de desarrollo tecnológico respecto del resto de su rama industrial, lo pone en una posición a todos los demás capitalistas de necesitar o de presionar en la dirección de introducir esa misma tecnología, ¿no? Y cuando se introduce esa tecnología en el medio de la rama industrial, entonces se desciende la tasa de ganancia general de ese capital, ¿no? O del capital que están jugando en esa rama industrial. Y eso induce, pues de nuevo, la crisis y ese tipo de cosas, ¿no? Es justamente porque ahí está cómo las acciones individuales del capitalista, aun si tienden a la realización de sus finalidades externas, no representan la realización de la finalidad interna del capital, ¿no? Que se ve frustrada siempre. Hay una desadecuación posible entre los fines internos y externos de las partes del capitalismo y del capitalismo como relación que une a todas sus partes. Sí, claro. Y esa, bueno, y Marx en el Capital se va a expresar por ese tipo de relaciones se va a explicar como, va a hacerlo referencia como, o lo van a lograr como con la ley de la gravedad, ¿no? Es como cuando a alguien se le cae el techo de la casa y nosotros, es, volviendo al punto, está haciendo justo lo mismo de lo que aquí se está quejando. Pero no por otra cosa, sino porque creo que más adelante sí entendió a qué se refería bien o lo leyó con mejor fe o con buena fe, pues, ¿no? De lo que le está leyendo aquí. Eh, y además toda esa legalidad capitalista no existe con independencia de la acción de los capitalistas individuales. De hecho, es su efecto agregado, ¿no? Entonces, esa diferencia entre el efecto que la acción tiene como concatenación con acciones colectivas respecto de las intenciones individuales es lo que puede hacer aparecer a la historia como una fuerza ajena, pues, ¿no? Y ese es el tema de la fenomenología del espíritu. O sea, si hay un tema central en la fenomenología del espíritu es ese. No, no como es que la historia tiene un plan maestro que se nos impone por virtud de una fuerza misteriosa, no. El punto, sobre todo desde la razón la autoconsciente, la razón actuante, el ley del corazón, todo eso, curso del mundo, es todo el proceso por el cual, y es el proceso que nos lleva al espíritu, por el cual las acciones individuales producen, la conjunción de acciones individuales producen una realidad social que
entra en pugna con todas las intenciones particulares que la pusieron en marcha, pues, ¿no? Pero que no existe de forma independiente de esas acciones. Entonces ese no reconocimiento, esa no adecuación, etcétera, es lo que desata todo el proceso de la enajenación, ¿no? Pero además, dice Hegel, no hay forma de salir de eso tampoco. O sea, ni siquiera en una sociedad comunista, reconciliada en términos políticos, hay forma de salir de esa disociación del individuo respecto a las fuerzas sociales. O sea, otra cosa es un problema de los problemas específicos de los derechos humanos, lo que tú quieras, ¿no? Pero de esa lógica, pues, ¿no? De extrañamiento y de enajenación, no hay forma de salir, ¿no? O sea, es parte Esa del sería constitución. la, esa sería la diferencia en el uso de la categoría de enajenación entre Marx y Hegel, ¿no? Que para Marx la enajenación es una realidad metafísica, si se quiere, de la constitución de la realidad misma en tanto concepto. Eh, Mientras que para Marx, enajenación es un fenómeno histórico de la sociedad capitalista, ¿no? Y por enajenación se refiere pues específicamente a, ya saben, los cuatro tipos de enajenación, ¿no? Enajenación del producto del trabajo, enajenación en el producto del trabajo, enajenación de los otros trabajadores y enajenación del ser genérico, ¿no? En el sentido de que todo eso está producido por una situación de la existencia del mercado de fuerza de trabajo y de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Pero eh, esa enajenación de Marx que ve hacia las relaciones sociales de producción y no tanto a la constitución última de la realidad, metafísicamente, digamos, eh, no tendríamos que confundir las dos. A eso es lo que voy, ¿no? Que para entender a qué se refiere Hegel, a lo que se refería sería justamente a esa forma en que se exteriorizan lo que en el espíritu es concepto, de tal manera que intenta realizarse como idea en la realidad, ¿no? Pero que nunca llega 100% a realizarlo, ¿no? Esa sería la cuestión, que siempre está como insatisfecho y siempre está como dice Hegel, el camino de la desesperación es el camino de la fenomenología. No es que la desesperación termine al final en el sabor absoluto, ¿no? Sino que en el sabor absoluto es absolutamente desesperado, ¿no? Sí. Sí, y también es importante, a mí me parece muy importante la observación existencial, le voy a decir así, de Hegel, ¿no? De que eh, de la constitución ontológica o de la densidad ontológica o metafísica, como dice Pablo, de la enajenación, porque impide un poco planteamientos como el de Bauer, de la aristocracia intelectual. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Hegel es que arriesgarse como individuo en la vida espiritual y material de la sociedad es también arriesgarse a equivocarse. Porque puedes arriesgarte es que no tienen nada que ver con nada, ¿no? Que salen de la ley de tu corazón, ¿no? O del el impulso de corregir a todo el mundo porque están mal, ¿no? O de imponer tu propia ley, o qué sé yo, ¿no? Todas esas actitudes individualistas que Hegel critica muy severamente en la fenomenología son de las que hace gala Bauer, ¿no? Esta idea de que la masa es ignorante, ¿no? Y de que entonces tiene que escucharlo a él. O sea, desde la posición de Hegel, ¿no? De que, y a mí hay una frase que me gusta muchísimo de Hegel que se llama, que creo que lo dice en relación con el alma bella, ¿no? El alma bella es esa que quiere mantenerse pura, ¿no? Y no ensuciarse las manos, ¿no? Y cree que con eso puede hacer algo, ¿no? Contra ella dice, falta la fuerza de la enajenación, la fuerza de convertirse en cosa y de soportar el ser, ¿no? Es algo que le podría decir a Bauer, pues, o sea, tú no quieres ser masa, pues, ¿no? Quieres mantenerse en la pureza crítica y a través de esa crítica, pero le falta la fuerza de la enajenación, porque entonces nada de lo que está diciendo, mientras no sea vinculante con la praxis, puede probar su realidad ni su adecuación. Si lo que está diciendo no se traduce en, si solo quiere revolucionar la conciencia, voy a decirlo así, ¿no? Y a través de la revolución la conciencia quiere cambiar el mundo, pero no arriesga, porque además la crítica de Bauer se plantea como puramente negativa, insisto, muy como la escuela de Frankfurt, ¿no? Muy como la teoría crítica. Si no redunda entonces en algo que se pueda decir, bueno, entonces hay que hacer esto, o se puede hacer esto, y eso no quiere decir que la acción va a ser correcta, tampoco, pero lo que veo es que mucho menos real es este tipo de posiciones críticas aristocráticas, ¿no? Entonces,
A lo que voy con esto es que esa densidad metafísica ontológica de la enajenación que está en Hegel impediría, si es que Bauer lo estuviera siguiendo al pie de la letra, que Bauer tomara esa posición, ¿no? Que Bauer está tomando una posición como si él pudiera ser inmune a la enajenación o a la prueba de la realidad de sus ideas en las acciones, ¿no? Entonces, aquí tengo el fragmento, no sé si quieres decir algo, Pablo, antes de... Tengo el fragmento de la historia. No, adelante, yo creo que mejor vamos directo a ese. Sí, y sí, vamos cerrando. Eh, Dice, así como para los antiguos teólogos, dice Marx, las plantas existen para que las devoren los animales y estos para que los hombres se los coman. Insisto, ese ejemplo es, no es ejemplo, pero un ejemplo parecido lo pone Kant para explicar la finalidad externa y lo ridícula que es esa idea. Incluso para la razón es ridícula, ¿no? Pero bueno, en fin. Así como las plantas existen para los animales y los animales para que los hombres, el ser humano, se lo coma, la historia existe para servir al acto de consumo del comer teórico, al acto de demostrar. El hombre existe para que la historia exista y esta existe para que exista la demostración de las verdades. Bajo esta forma críticamente trivializada se reitera la sapiente tesis especulativa de que el hombre, así como la historia, existe para que la verdad advenga a la autoconciencia. La historia, pues, y al igual que ella, la verdad, se convierte en una persona aparte, en un sujeto metafísico cuyos meros portadores son los individuos humanos reales. Insisto, esto como lectura de Hegel, no. O sea, no. La historia no existe con independencia de los individuos, mucho menos la autoconciencia, todavía menos la autoconciencia. La autoconciencia es de donde parte el elemento de la espiritualidad, como dice muy bien en la dialéctica del amo y el esclavo, la lucha a muerte, pues, ¿no? Justamente en el reconocimiento de un yo a yo, de dos autoconciencias, donde empieza la dimensión del espíritu, pues, ¿no? No existe espíritu sin esa relación, pero entonces mucho menos la autoconciencia es algo aparte de la individualidad. Todavía podríamos decir la historia, bueno, ok, ¿no? Como una fuerza colectiva, bueno, ok, ponle, ¿no? Pero la autoconciencia sí no. O sea, es así, no hay forma de que leyendo bien a Hegel pienses que la autoconciencia es una entidad que existe con independencia de los individuos. No, de hecho es el patrimonio propio de cada individuo, su autoconciencia. Incluso es, Uh-huh, en tanto que patrimonio propio de cada individuo dependiente de la existencia de los otros y de las otras autoconciencias, ¿no? La relación de uh-huh, reconocimiento es la que justamente permite que una autoconciencia reflexione sobre sí misma, ¿no? uh-huh, Es únicamente porque me encuentro como objeto de alguien de otra autoconciencia que puedo reflexionar cómo yo puedo tener a una autoconciencia como mi propio objeto y a mí mismo, en esa medida, ¿no? Y que uh-huh, le permite justamente el desarrollo de la espiritualidad. claro. Eh, bueno, hay una parte, y ya para ir cerrando, eh, donde habla Marx de la correlación entre la idea y el interés, y creo que en esa parte él es muy hegeliano sin quererlo, no sé, o sin saberlo, no sé, ¿no? Solo Dios sabe lo que pensaba en realidad de Hegel, la verdad, pero bueno, en fin. Este, dice en la página, lo digo porque a veces se expresa como irónicamente, no sé si es chiste o si, bueno, en fin, no sé. Eh, Dice la idea, en la página, perdón, no dije, 91. Dice, la idea siempre ha quedado en ridículo al estar diferenciada del interés. Es fácil comprender, por otra parte, que todo interés masivo que se impone históricamente al hacer su aparición por primera vez en la escena mundial va mucho más allá, en la idea o en la representación de sus propios límites reales y se confunde con el interés humano, puro y simple, ¿no? Aquí va a hablar un poco de que los los sesgos ideológicos de las revoluciones a veces se presentan como, creo que ya perdí a Pablo. ¿Estás ahí? Ah, creí que estabas, Aquí sigo, aquí sigo. no, creí que estabas congelado. Estaba muy intensamente te, te, atendiendo. uy, perdón. Este, lo que está diciendo es que existe un sesgo, no digámoslo, universalista, que tiende a leer los intereses particulares como de interés general, ¿no? Y lo que está diciendo Marx es que
los intereses se vuelven ideas reales, efectivas, pues en la medida en que son intereses de la masa que las lleva a efecto, antes que como meras ideologías universalistas, pues, ¿no? Eso es justamente la dialéctica del interés que tiene Hegel en la fenomenología del espíritu. Un poco lo que él dice, y lo dice más allá de todas, de los hegelianos de izquierda que yo he leído, ellos se quedan muy atrás sobre la teoría que Hegel tiene del interés, porque Hegel sobre el interés dice que es irrelevante un poco la diferencia entre el altruismo y el egoísmo, justamente por la naturaleza del extrañamiento y la enajenación. Porque dice, en el momento en que yo actúo egoístamente, ok, ponle, ¿no? Pero en el momento en que yo actúo, pongo mi actuar a disposición de la realidad. Y ya no depende de mí si consigo o no mis fines egoístas, porque mis fines tienen que estar de todas formas coordinados con el de los demás, pues, ¿no? Y tampoco importa si mi interés altruista, pues, porque para que yo pueda ejercer mi interés altruista, tengo que también tener un interés propio, ¿no? Entonces, hay una ambigüedad en esta terminología entre el interés egoísta y el altruista, ¿no? Que para Hegel se le hace un poco irrelevante cuando uno lo ve bajo la lupa de la enajenación, porque se vuelve un poco irrelevante, pues. O sea, lo que tiene que ver, lo que se, lo que es realmente interesante es qué de ti sale en tu acción y qué de nosotros sale en la acción. No tanto cuál era, si querías satisfacer tus propios deseos o lo que sea, bueno, eso al final va a resultar irrelevante porque puede ser que no o puede ser que sí, pero el punto es qué autoconciencia alcanzas en el momento de tu actuar, ¿no? Entonces aquí yo creo que Marx apunta un poco en esa dirección, aunque, insisto, se queda todavía como detrás porque lo mantiene todavía aquí, pues al menos, como un interés particular, ¿no? Antes de que darte la palabra, Pablo, yo creo que ya iremos cerrando. Te voy a dar la palabra, no estoy cortando, no crees. Nada más para eh, yo creo que en la siguiente sesión entramos de lleno a lo de la cuestión judía, porque además hay que hablar un poco del texto, de la discusión precedente. El texto de Bauer, ese de la cuestión judía, sí está en español, ¿no? En esta edición, con la contestación de Marx. Y, y yo creo que acá podríamos acabar el capítulo entrando de lleno a la cuestión judía, ¿no? Aquí solamente quería como plantear cuál es el ángulo desde que Marx ve el planteamiento de Bauer, ¿no? Y que yo creo que, como le decía Pablo al inicio, creo que aquí Marx es más acertado, o es bastante más acertado, respecto a su juicio del texto de Bauer, porque es un texto que es un planteamiento, el argumento de Bauer es un argumento que conoce desde mucho atrás, ¿no? Y lo conoce con lupa, porque incluso la contestación que le hace aquí de la cuestión judía es bastante pormenorizada y muy, muy aguda. Yo creo que lo estaba releyendo y es de sus mejores textos que yo he leído, ¿eh? Está muy bueno. En fin, perdón, Pablo, te doy la palabra. Estoy de acuerdo en que la cuestión judía es uno de esos textos que es muy bueno por donde se le mire y deberíamos leer más porque hace muy bien match, no solamente porque Marx en este texto regresa a esa discusión con Bruno Bauer, sino porque aquí avanza ciertas ideas respecto a la relación que existía en la conformación de la sociedad civil burguesa y del producto no deseado de esa sociedad civil burguesa que es el proletariado, ¿no? Justamente en este parágrafo nos quedamos donde va a empezar a hablar acerca de cómo la revolución francesa tiene como resultado eh, la problematización de la situación social del proletariado. Eh, a partir de esa clase de relaciones es que la lectura de la cuestión judía que escribe antes se podría leer en términos de cómo la sociedad civil burguesa es de hecho un avance histórico importante a defender, a la vez que es lo que produce la frustración de sus propios fundamentos ideológicos, ¿no? Y creo que ahí vale mucho la pena rastrear el tipo de contradicciones que Marx encuentra entre la postura de Bruno Bauer y la postura de cómo un crítico de la sociedad burguesa eh, busca todavía conservar ciertos aspectos de la sociedad burguesa, ¿no? Su universalismo, su Ujú. derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para no entrar en esa discusión que creo que va a dar mucho de qué hablar la próxima semana, lo podemos diferir a la próxima semana y creo que ahí hay asuntos de importancia
Ujú. en este capítulo. Sí quisiera hablar un poco, o más bien quisiera terminar ya para ir cerrando, mencionando que esto de lo del interés y cómo ese interés confunde, como dice Marx, con el interés humano puro y simple, en cierta medida tiene relación con lo que hemos venido discutiendo también en las teorías sobre la plusvalía respecto al concepto de ideología, ¿no? Mm. Al concepto de lucha de clase, al concepto de ideología también, porque también aquí les mencionaba a Yankel que encuentro una protodefinición, protoconcepto de ideología, que ya después en la ideología alemana va a aparecer delineado más claramente, pero sobre todo al concepto de lucha de clases, que no es, y al de conciencia de clases, que no es una cuestión desde el punto de vista del marxismo, que la conciencia de clases tenga que ser traída por las nubes intelectuales de los intelectuales del partido, sino que la conciencia de clases es también algo que sucede en la práctica misma de la lucha de clases. Ahí acontece en las reivindicaciones del proletariado una conciencia sobre su lugar dentro de la totalidad de relaciones del capitalismo, al pugnar por la reducción del tiempo de trabajo, del tiempo de plus trabajo, el tiempo de trabajo excedentario, que tienda a su supresión a la supresión de su situación de clase, ¿no? Entonces, aquí también se ve cómo van a empezar a tomar forma después, ya en la crítica de la economía política, conceptos fundamentales de la lucha política del marxismo, que es conciencia de clases y eh, situación de clase, ¿no? Pero que aquí todavía no aparece como tal. Sí, sí. Sí, eso es importante porque justo la lucha de clases no es un interés intelectualista inventado por Marx. O sea, si nos ponemos, es parte de la autoconciencia de la lucha obrera, ¿no? De la clase asalariada, más en general, que Marx lleva a la reflexión teórica, pues, ¿no? Y que Marx hace suyo como interés. Y él mismo como, bueno, él ni siquiera era asalariado, él era como un lumpen proletariado. Pero bueno, parte de los exteriores al sistema, por decirlo así. Este, sí, espera, me iba a decir algo sobre, se me olvidó que iba a decir. En fin, tengo aquí, para volver, con esto quisiera acabar con lo de, porque lo mencioné y creo que es importante lo de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Como el mito, eh, uno de los mitos más divulgados de la lectura que hace Marx de eh, Hegel, que está está en Miseria de la Filosofía. Bueno, seguramente está en otros lados, ¿no? Pero con seguridad ahí. En el capítulo 2 que se llama La metafísica de la economía política, casi al final de la primera observación. Lo fui a revisar en la edición alemana a ver si sí decía tesis, antítesis, síntesis, y sí, sí dice eso. Entonces, bueno. Eh, en fin, como les decía, está este Gustav Müller en este artículo, donde él localiza el origen de la, más bien, tiene una tesis o una hipótesis de cuál pudo haber sido el origen eh, intelectual, ¿no? O interpretativo de Marx al respecto. Y se los quiero leer, son dos parrafitos chiquitos, ¿no? Está interesante. Dice, en un ensayo de Nikolai Hartmann, que se llama Aristóteles y Hegel, estoy traduciendo del inglés, entonces si lo ven atropellado, no, es culpa mía, no del autor. Encuentro la siguiente confirmación adicional de todos los demás testigos de la interpretación errónea de la dialéctica de Hegel. Dice Hartmann, es una opinión básicamente perversa la que, la que ve la esencia de la dialéctica en la tríada tesis, antítesis y síntesis. Hasta ahí Hartmann. Dice, la leyenda, dice Gustav Müller, fue difundida por Karl Marx, cuya interpretación de Hegel está distorsionada. Es el marxismo superpuesto a Hegel. Ahí yo estaría en desacuerdo porque yo no sé hasta qué punto el marxismo y Marx siquiera avancen en tesis, antítesis y síntesis. O sea, es una interpretación que tiene de Hegel. Eso sí. Pero yo no sé si es un método que él haga suyo. No lo sé. No estaría seguro, pues, ¿no? Por lo Eh, menos Marx no. Puedo uh-huh. pensar en ciertos Sí, marxistas, es lo que puedo decir. sí.
Tesis, antítesis y síntesis, dice Marx, en La miseria de la filosofía, es la fórmula puramente lógica de Hegel para el movimiento de la razón pura y todo el sistema se engendra por este movimiento dialéctico de tesis, antítesis y síntesis de todas las categorías. Esta razón pura continua es la propia razón de Hegel y la historia se convierte en la historia de su propia filosofía, mientras que en realidad tesis, antítesis y síntesis son las categorías de los movimientos económicos. Los pocos pasajes de los escritos de Marx que se asemejan a la filosofía no son suyos. A Gustav Müller le cae muy mal Marx, es otra cosa. Practica la, practica la costumbre comunista de expropiación sin compensación. Pero yo no comparto esa idea de él, pero bueno. El punto es que Marx sí dice eso, o sea, eso sí está escrito. Más allá de las tesis anticomunistas que yo no suscribo, tiene un punto. Dice, conociendo esto en general, también estaba convencido Marx de que debía haber una fuente para esta tesis. No, estaba convencido yo, Gustav Müller, ¿no? De que debía haber una fuente para esta tesis, antítesis y síntesis, y finalmente la descubrí. Dice, aquí viene la parte interesante. En el invierno de 1835 y 1836, un grupo de kantianos en Dresde visitó a Heinrich Moritz Chalibausz, profesor de filosofía en la Universidad de Kiel, para que les diera una conferencia sobre el nuevo movimiento filosófico posterior a Kant. Eran hombres mayores, profesionales, que en su juventud habían sido kantianos y ahora buscaban una orientación en un desarrollo del que desconfiaban, pero también buscaban una confirmación de su propio kantismo. El profesor Chalibausz hizo precisamente esas dos cosas. Sus conferencias aparecieron en 1837 bajo el título, por si lo quieren buscar, las conferencias de ese profesor se llama Desarrollo histórico de la filosofía especulativa de Kant a Hegel para la próxima interpretación o para la futura interpretación de la ciencia pública con la nueva escuela. Hasta ahí el título, ¿no? Continúa Gustav Müller. El libro fue muy popular y se publicó en 3 ediciones. En mi ejemplar de la tercera edición, o sea, Müller lo consultó físicamente, de 1843, Chalibausz afirma, y está citando a Chalibausz, esta es la primera trilogía, la unidad del ser, la nada y el devenir. Tenemos en esta primera tesis, antítesis y síntesis metódicas, un ejemplo o esquema para todo lo que sigue. Hasta ahí Chalibausz, y eso está en la página 354 de su libro, ¿no? Para más señas y rasgos y señas. Continúa Müller. Para Chalibausz, esta era una brillante intuición que no había sido utilizada antes ni siguió después de ninguna manera. Es decir, está diciendo que lo utilizó simplemente para explicarlo, ¿no? No atribuyéndole eso a Hegel. Pues, ¿no? Pero Marx era por aquel entonces estudiante de la Universidad de Berlín y miembro del Club Hegel, ¿no? Esto ya lo hemos visto, donde se discutía ese libro, el de Chalibausz. Tomó la intuición y la transformó en una maquinaria abstracta y letal. Otros hegelianos de izquierda, como Ruge, Feuerbach, Stirner, utilizan tesis, antítesis, síntesis todavía menos o tampoco como Hegel, ¿no? Entonces, o sea, según él está sugiriendo que solo Marx se le ocurrió como difundir eso. Yo no sé qué tanto lo utilice Marx. Tampoco lo he visto que lo utilice demasiado, pero lo que sí no le podemos negar es que contribuyó por lo menos a que se difundiera ese mito, pues, ¿no? Pero lo que es interesante aquí es el texto donde pudo haber tenido origen la creencia, ¿no? De que Hegel se expresaba en esos términos, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis. Bueno, está además explicar que eso es una terminología ajena a Marx, sobre todo en ese orden. Habla de tesis y de antítesis cuando habla de las antinomias de Kant, pero de ninguna forma le siguen a ellas una síntesis, ¿no? O sea, no ese es el... Pero lo que es cierto es que en Miseria de la Filosofía, efectivamente, Marx organiza la información en ese orden, ¿no? En fin, nomás quería... porque el artículo es muy bueno más allá de estas cosas anticomunistas, que las dice como por decir, ¿no? En realidad. Pero el libro en general es bueno porque hay varios artículos al respecto sobre la contradicción, sobre el Estado prusiano, sobre el totalitarismo, etc. Les dice porque si hay algo que un anticomunista nunca se puede callar, es su anticomunismo. Sí. Hasta en la sopa lo tienen que poner. No, y además de forma innecesaria, Sí, o sea, seguro. aquí igual habló de la tripa como habla Marx aquí de Bauer, aquí él también habló de la tripa.
Pero bueno, el punto es que la referencia bibliográfica la pone y Marx efectivamente en la versión alemán sí lo dice. Entonces, eso es Claro. cierto, ¿no? En fin, bueno, pues con eso terminamos esta sesión.